la guerra arrasa con la vida por donde va, acaba con todo a su paso y solamente pensamos en los seres humanos. Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. A Colombia la está matando la pereza. ¡Estudien, vagos! Ahí están trabajando su merced. Trabajen, juiciosos. Bueno, senadora, estamos aquí para este formato de Política Viral. Muchas gracias por este espacio. Quería empezar por preguntarle por un tema que creo que es lo que más genera dudas respecto a este proyecto de ley que usted radicará próximamente en el Congreso de la República, y es cuáles van a ser esos efectos prácticos de declarar a los animales como víctimas del conflicto armado acá en Colombia. Pues bueno, Sebastián, primero gracias por la invitación, gracias por el interés en este tema, que es un tema muy novedoso. Creo que vale la pena varias precisiones antes de que entremos a este punto, y es que es la primera vez que se daría la discusión en el Congreso de la República sobre la necesidad de ampliar el reconocimiento y toda la institucionalidad alrededor de la declaratoria de víctimas del conflicto armado colombiano. Por supuesto, siempre ha girado alrededor del reconocimiento de las comunidades humanas, de los seres humanos como las principales víctimas, pero se ha dejado de lado otra enorme discusión que por supuesto también afecta directamente a los seres humanos, que es el escenario de batalla, el escenario de combate. El conflicto armado históricamente en Colombia se ha dado en un escenario rural, en el medio de hábitat, de ecosistemas que finalmente es la casa de miles de especies animales que hacen que haya un equilibrio ecosistémico, que hacen que los ríos funcionen, que hace que podamos tener acceso a miles de semillas, a comida, a alimentación, y eso nunca se ha discutido. Entonces, y tampoco por supuesto se ha discutido la utilización de los animales como armas de guerra y la utilización o el riesgo, digamos, y los daños que sufren los animales como consecuencia del conflicto armado. Entonces yo creo que lo que busca primero este proyecto de ley es reivindicarlos y reconocerlos como parte de la discusión. No pueden ser una cosa aislada, no pueden ser una cosa, digamos, que esté por fuera de la discusión porque son el escenario del conflicto. Ellos hacen parte del escenario del conflicto. Y segundo, ya yendo a la pregunta que tú me haces, buscamos varias cosas. Lo primero, más allá del reconocimiento, es decir, que se pongan en la discusión, buscamos que hayan efectos prácticos como cuáles. Primero, que se puedan identificar y caracterizar los daños a los ecosistemas y a los animales. Te doy un ejemplo. Hace algunos años en Antioquia, con una carga de explosivos enorme, hubo una voladura de un oleoducto que contaminó un río entero. Hubo 84 personas muertas, pero nunca se cuantificó el daño al río, nunca se cuantificó cuántas especies murieron envenenadas, cuántas especies murieron porque no tenían acceso ya a agua o alimento aledañas al río. Eso nunca hizo parte de la discusión. Entonces, que pueda el Estado colombiano decir, este ecosistema se vio afectado por esta intervención en el conflicto armado y estos fueron los daños ecosistémicos, esta es la deuda que tenemos con ese ecosistema, creo que es una consecuencia práctica ya como tal del proyecto de ley. Ahora, existen institucionalidades ya conformadas como la Comisión de la Verdad, que ya surtió su trámite, como la Jurisdicción Especial para la Paz, que yo creo que va hasta el 2036 o 2037, tiene unos 10 o 12 años más, digamos, de vigencia. Si uno revisa los macrocasos que aborda la Jurisdicción Especial, por ningún lado uno encuentra ni un río, ni el tema ambiental asociado al conflicto, ni el tema animal asociado al conflicto. Se abordan macrotemas asociados, por ejemplo, a crímenes de lesa humanidad a manos del Estado, falsos positivos, grandes masacres en algunos puntos determinados, pero es como si el ecosistema y como si las otras formas de vida no existieran. ¿Nosotros qué pedimos? Que se incluya un macrocaso y que pueda a partir de allí empezar a analizarse las consecuencias y empezarse a generar institucionalidad para repararlos. Ese reconocimiento, senadora, va a ser para, digamos, reparaciones colectivas, es decir, un grupo de, digamos, vacas que se vio afectada por cierta dinámica del conflicto, un grupo de una especie de oso que se vio afectado, o también podría ser individual. Hablemos específicamente de este caso del caballo que se hizo viral hace poco, pero que, digamos, ya se había presentado. ¿También podría haber reparación para esos casos específicos de animales afectados por el conflicto? Yo creo que hay distintos tipos de reparación. Las reparaciones colectivas tienen que ver, por ejemplo, con la recuperación de ecosistemas completos, con reconocer esos ecosistemas como ecosistemas protegidos que están en recuperación, que hayan intervenciones colectivas en esos escenarios, que se trabaje, por ejemplo, que se prioricen para los programas de pagos de servicios ambientales, que para intervenciones de reforestación, para intervenciones de, no sé, de reproducción de una especie que estuvo afectada allí o que se encuentra en peligro. Esas pueden ser reparaciones colectivas, pero ese no es el único tipo de reparación, porque la gente cree que es plata y plata y plata. Cuando uno va, por ejemplo, al centro
Centro Nacional de Memoria Histórica es muy escasa la historia alrededor de lo que ha sufrido la vida animal y la vida ecosistémica en el conflicto. Allí también se reparan, es decir, que la gente a futuro, cuando estemos en paz, y es que es un logro y un anhelo de Colombia que ojalá no sea muy lejano, pueda decir, vea, a los animales los utilizaban como armas de guerra. Y entonces con la memoria histórica también se repara. Por ejemplo, el caso del burro bomba del departamento del Sucre, yo no sé si lo recuerdan, eso fue inaudito. Cuando uno revisa todos los casos jurídicos alrededor de ese caso, uno encuentra que encontraban una cantidad de irregularidades alrededor de la persona que murió, que estaba allí con el burro, de los policías que murieron, de lo que significa un arma trampa, porque las armas trampa están penalizadas en nuestro Código Penal. ¿A qué me refiero con un arma trampa? Un libro, por ejemplo. Una persona puede acercarse de manera inocente a un libro porque no encuentra una amenaza a un libro y puede ser un libro bomba. Y hay una cosa que se llama la Convención de Armas Convencionales, que es un tema internacional que tiene un protocolo en el que se prohíbe el uso, en el conflicto, el uso de armas trampa asociadas a animales vivos o muertos, porque los animales no representan en sí una amenaza que signifique que el ser humano pueda tener un nivel de precaución. En Colombia no. Cuando uno revisa el Código Penal colombiano, los animales como armas o como medios o como estrategias de guerra no están prohibidos ni están penalizados. Entonces, otro mecanismo, por ejemplo, para resarcir el tema del caballo marcado con el LN, que lo vemos en avanzado estado de desnutrición, que fue mutilado, el caso del perro bomba, el caso del caballo bomba en el departamento de Boyacá, el caso del burro bomba en el departamento del Sucre, lo podemos reivindicar revisando el Código Penal e incluyendo la penalización de los animales como armas de guerra, porque es que no está. ¿Cómo sería esa pena? O sea, se crearía, pero ¿cuánto tienen calculado cuánto tiempo de cárcel, por ejemplo? El artículo ya existe, es el artículo 142 del Código Penal. Sería agregarle. Exacto. ¿Qué dice el artículo? El artículo dice, se prohíbe el uso de armas ilícitas o de armas trampa en el desarrollo del conflicto. Entonces, como te digo, uno asocia, digamos, o ya está delimitado lo que significa un arma trampa, un arma ilícita, pero los animales no están. Entonces, no tendríamos que modificar penas y demás, sino simplemente adecuar el código para que se reconozca que en el marco del conflicto no se puede utilizar un animal como un arma de guerra. En el caso de que, digamos, por supuesto llegamos como al acuerdo social de que los animales no deben ser usados en el conflicto armado, pero eso también aplicaría para que la fuerza pública, por ejemplo, no pueda usar caballos, perros, ningún tipo de animal. Pues yo estoy en contra de la utilización de animales por parte de la fuerza pública. Creo que hemos tenido avances importantes, por ejemplo, en la disuasión de disturbios y demás, ya no se pueden utilizar animales. Yo creo que en este punto, para mí lo lógico sería que no se pudiese utilizar los animales porque ya existen otras tecnologías que sirven para identificar, por ejemplo, minas antipersona, que sirven para identificar explosivos y demás. Lo que pasa es que es una discusión un poco más compleja que tendríamos que poner sobre la mesa para que en el debate del Congreso pues se tome una decisión después de tener una disertación pues importante frente al tema. Esa discusión no la tocaría este proyecto de ley. Estamos evaluándolo, lo estamos evaluando porque pues por supuesto es un tema más complejo, pero creo que habría que dar una alternativa o permitir un periodo de transición para que las fuerzas militares transiten hacia unas alternativas que sean tecnológicas y demás que eviten el uso de animales. Porque, por ejemplo, el caso del uso de animales para la identificación, por ejemplo, en un escenario de desastre o en un escenario de conflicto donde tengan que rescatar personas, los animales ayudan en esas tareas. Yo te digo, es decir, yo creo que los animales siempre han sido instrumentalizados en todos los escenarios, en la guerra, en el entretenimiento, en el consumo de alimentos y demás, y estoy en contra de todo eso, pero tiene que ser una discusión que permita también dar unas salidas. Entiendo. Senadora, usted bien lo mencionaba, hay gente que se preocupa que porque no están reparando a las personas y van a reparar ahora a los animales, pero sí creo que hay una discusión ahí de fondo y es la financiación de este tipo de reparaciones. Hemos visto, y eso es una realidad que ha pasado debido a distintos motivos, que la financiación del acuerdo de paz, por ejemplo, con las FARC de 2016, pues ha tenido bastantes dificultades y quizás asignarle una nueva carga al Estado colombiano no podría repercutir en la financiación de nuevos procesos de paz, por ejemplo. Pues mira, en Colombia se han identificado aproximadamente 10 millones de personas víctimas del conflicto, se han reparado menos de 2 millones de personas y lo que nosotros aquí estamos diciendo no es quítenle la plata a humanos para reparar animales. Yo creo que lo que estamos diciendo es que agreguemos una nueva dimensión
en la reparación y en el reconocimiento de las víctimas que finalmente beneficia a seres humanos. Es decir, te doy un ejemplo. En el caso del Magdalena Medio, las comunidades que han resultado afectadas y que se han reconocido como víctimas en toda la tragedia de violencia del Magdalena Medio, le han solicitado a la JEP. O sea, ellos mismos como comunidad le han solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz que reconozcan al río Magdalena como víctima, porque hace parte también de su cosmovisión, porque hace parte de la manera de la que ellos viven, o sea, ellos viven del río. Entonces, de hecho, hay unas declaraciones muy lindas en las que la comunidad dice, es que si le hacen daño al río, nos hacen daño a nosotros. Si nos hacen daño a nosotros, que cuidamos el río, le hacen daño al río. Entonces, reconozcan al río porque el río tiene que protegerse en el marco del conflicto. Finalmente, senadora, quería preguntarle, y ya habíamos hablado también un poco del tema económico, pero sí tengo una duda respecto a si se va a puntualizar todo este tema de las reparaciones económicas a, digamos, a ganaderos que tengan afectaciones, a gente que tenga refugios de animales. ¿Va a haber algo más específico para ellos? Lo que pasa es que un proyecto de ley no puede llegar a esas especificidades. Lo que nosotros hacemos es el proyecto de ley que hace, o un proyecto de ley en general, trata el tema de manera macro, pero ya ese tipo de especificidades se construye porque se le da la orden, en este caso, al Poder Ejecutivo para que lo construya. Entonces, dependerá del tema. Por ejemplo, si es un caso ecosistémico, pues será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es decir, cómo se repara, que los recursos que se reciban de fondos internacionales, del presupuesto general de la nación, permitan que se prioricen las zonas devastadas por el conflicto, por ejemplo. Ahí ya hay una reparación económica y una intervención económica que prioriza zonas de conflicto, que si es de otro tipo, entonces se acude al Ministerio de Salud. Por ejemplo, ahorita hay un vacío enorme sobre quién tiene la responsabilidad, si es el Ministerio de Salud, si es Ambiente, si es Agricultura, por ejemplo, sobre los animales domesticados. Si es el caso, por ejemplo, de los animales de producción, es el Ministerio de Agricultura. O animales que resultan heridos, silvestres, ¿quién los atiende? Por ejemplo, eso es competencia del Ministerio de Ambiente. O sea, animales silvestres o lo que conocemos como salvajes son la competencia del Ministerio de Ambiente. Si son animales de producción es agricultura desde un enfoque de producción, que es un poco una discusión que también hemos venido dando allí. Si son animales domesticados como perros y gatos, ¿quién lo asume? Entonces, por ejemplo, aquí creo que también se tendría que pensar en esa estructura, en una interlocución con las entidades territoriales. Por ejemplo, las corporaciones autónomas territoriales tienen una enorme responsabilidad sobre los animales silvestres. Entonces, articulación con gobernaciones, con alcaldías, articulación con las corporaciones autónomas regionales, y toda esa suma de esfuerzos va a permitir que el sistema integral para la paz incluya y reconozca la reparación y el reconocimiento de los ecosistemas y de los animales. Perfecto, senadora, pues estas eran las preguntas que le teníamos. Le agradezco mucho de nuevo haber accedido a este espacio y no sé si quisiera decir algo más respecto a toda esta discusión, respecto al trámite que va a tener este proyecto de ley en el Congreso. Pues bueno, yo creo que es una iniciativa pionera en el Congreso de la República. Yo espero que podamos dar el debate en el Congreso, que pueda ser un debate de altura y que dejemos de tener una mirada tan antropocéntrica de absolutamente todo. Yo creo que durante las últimas décadas el pensamiento colectivo se ha venido transformando, se ha venido reconociendo que no solamente los seres humanos sufren, que no solamente los seres humanos sienten dolor, sienten angustia, que no solamente los seres humanos sufren una pérdida, sufren el dolor de perder su casa, de devastar su ecosistema, son también los animales. Los animales en su inmensa mayoría tienen capacidad de sentir dolor, capacidad de sentir miedo, capacidad de sentir angustia, trabajan de manera colectiva, tienen su propia organización, tienen su propio método de comunicarse entre especies, y nosotros todo eso lo desconocemos. La guerra arrasa con la vida por donde va, acaba con todo a su paso y solamente pensamos en los seres humanos. Yo no digo que no, por supuesto. Quienes defendemos a los animales, lo primero que tenemos que hacer es defender a los seres humanos porque los humanos somos animales. Entonces, si no los defendemos, pues seríamos una cosa completamente incoherente. Lo que sí tenemos que hacer es empezar a visibilizar el dolor de esos otros animales que conviven con nosotros, y sobre todo en un país como Colombia, que tiene una riqueza ecosistémica enorme. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme sobre esa preservación de esos ecosistemas y de esos animales, y eso no puede quedar ajeno al conflicto que ha marcado las últimas 5 o 6 décadas de nuestro país. Perfecto, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. A ustedes, muchas gracias.